Después de haber visto el significado del símbolo viento-aliento y la paloma, los invito ahora a escuchar algunas ideas sobre el símbolo agua y su relación con el espíritu. El agua, el elemento indispensable para la vida, es uno de los símbolos principales en la Biblia. En el Antiguo Testamento se menciona el agua potable, necesidad vital para el ser humano y el ganado, pero también para la vegetación. Por ello, el agua se considera un don benéfico de Dios. Entonces, un primer significado es: el agua es factor de vida. Hay varios ejemplos del agua como factor de vida en el Antiguo Testamento, como cuando Dios proveyó el agua en el desierto a su pueblo. Esta referencia se puede encontrar en Deuteronomio 8:15 y en el Salmo 78:15. Pero el agua tiene un segundo significado. El agua es también un factor de destrucción. Esto es evidente tanto en el ímpetu de las olas del mar como en la violencia de los torrentes y crecida de los ríos, que arrasan y destruyen todo lo que se encuentren a su paso. De ahí que Dios, según la cosmovisión del Antiguo Testamento, pueda usar el diluvio o las aguas torrenciales para aniquilar a sus adversarios, como podemos ver en los capítulos 6 al 8 del libro del Génesis y en Éxodo 14. Conocemos bien la historia del diluvio universal y la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. En estos dos relatos, el agua, como factor de muerte y destrucción, es evidente. Además, hay que agregar que en el mundo judío del contexto bíblico, el mar era considerado un símbolo del reino de la muerte. También en el mundo antiguo, el agua era usada como medio de purificación. Esta idea es común en el mundo bíblico. Así, por ejemplo, para el tiempo final de Israel, los profetas esperaban que Dios rociase la tierra y el pueblo de Israel con agua purificadora, que eliminaría la idolatría e infundiría un espíritu nuevo en su interior. Esta referencia la podemos encontrar en Ezequiel 26, 19 siguientes. Así pues, poco a poco el agua se convierte en un símbolo del Espíritu de Dios que limpia y elimina el mal, como lo vemos en Ezequiel. Solo que esta comprensión del agua, identificada con el Espíritu que purifica, tiene una fijación sobre el tema del pecado. Esta visión será superada por Jesús. En los evangelios se conservan ambos sentidos simbólicos del agua, el destructor y el vivificante. De ahí el doble bautismo que nos presentan, el de Juan el Bautista y el de Jesús. El verbo griego baptizo, que traducimos por bautizar, tiene dos significados. Primer significado: sumergir, hundir. Segundo significado: mojar, empapar. Normalmente nos quedamos solo con el primer significado, pero hay que conocer también el segundo. El significado dependerá de lo siguiente: si un objeto penetra en el agua y desaparece dentro de ésta, el significado de baptizo es sumergir. Por ejemplo, si una persona se mete en el agua y desaparece dentro del agua, el significado es sumergir, hundir, con una posible connotación de muerte, metafóricamente hablando. Aquí el sentido del agua es destructora. En cambio, si el agua es quien penetra en la persona y desaparece dentro de ésta, significa mojar, empapar, como por ejemplo la lluvia que empapa la tierra. Este sentido tiene una posible connotación de vida, un sentido del agua fecundante, vivificante. Parece ser que el simbolismo del agua destructora es el que estaba en la base del bautismo de Juan Bautista. La desaparición del hombre bajo el agua simbolizaba la muerte, en este caso la muerte a su pasado, como si éste quedase sepultado en el agua. La inmersión en el agua se usaba en el pueblo judío en la vida civil y en la vida religiosa, de modo que, por ejemplo, una persona que era esclava y adquiría la libertad, se sumergía en el agua y salía. Esto quería decir que sumergirse en agua significaba como ahogarse, símbolo de perder la vida. Yo sepulto en esta agua mi pasado de esclavitud y salgo nuevo, salgo libre. Esto es un ejemplo de esta simbología en la vida civil. En la vida religiosa, si un pagano, por ejemplo, se hacía judío, entonces también se sumergía en el agua, como diciendo: yo sepulto aquí mi vida pasada de alejamiento a la ley. Ahora, unido al judaísmo, empiezo una nueva vida, apegado a la ley. En el caso del bautismo de Juan, era un bautismo que consistía en públicamente
dejar un pasado de injusticia. Por eso para él, bautismo tenía un sentido de muerte, metafóricamente hablando, un sentido de sepultar, de romper, de hacer una ruptura con el sistema injusto de su época, por lo cual los que aceptaban el bautismo de Juan eran aquellos que querían romper con ese sistema injusto, que en los evangelios se refiere específicamente al sistema religioso judío. Concretamente esto está muy claro en el Evangelio de Juan. Un pequeño paréntesis, aquí hay que anotar que con su bautismo manifiesta Jesús su apoyo al movimiento suscitado por Juan Bautista y a su exhortación a ese cambio de vida, mostrando su compromiso por la eliminación de la injusticia. El bautismo de Jesús, sin embargo, no significa, como el de los otros que se bautizaban, una muerte al pasado, pues en Jesús no hay pecado, por cuanto Él no era cómplice de la injusticia del mundo. Por el contrario, hace un compromiso de entrega por el bien de la humanidad, que incluye la disposición a dar la vida por ese bien. El compromiso de Jesús, expresión de su amor sin medida a la humanidad, provoca inmediatamente una respuesta divina que en los evangelios se describe con rasgos figurados, como ya hemos explicado en el símbolo de la paloma. Cierro el paréntesis. Hasta aquí hemos visto el simbolismo del agua, que tiene dos factores, dos sentidos. Uno vivificante, de vida, y otro de destrucción, de muerte. Hemos explicado el de muerte, ahora vamos a pasar al otro sentido. El simbolismo del agua vivificante como la lluvia se encuentra en la frase bautizar con Espíritu Santo. Se trata de esa vida divina que ya en algunos profetas era simbolizada por el agua, pero de manera muy incompleta. En esta otra perspectiva, bautizar tiene el sentido no de sumergir, sino de empapar, rociar. Juan decía que él bautizaba con agua, solo con agua, con el elemento físico, por lo que su bautismo era una misión preparatoria, primitiva, elemental. No tenía el dinamismo del Espíritu. Pero él mismo anuncia que iba a llegar otro bautismo, con Espíritu Santo, Juan 1:33, que no es un elemento físico. Ya hemos explicado el simbolismo del viento aliento. Por lo tanto, el nuevo bautismo no tocará al hombre en lo físico exterior, sino en el fondo de su ser, de su interior. Entonces, el bautismo con Espíritu Santo será distinto del de Juan. No será una inmersión externa en agua, sino una penetración del Espíritu en el hombre. El Espíritu será el manantial interior que salta dando vida definitiva en el ser humano. Juan 4:14. Jesús supera esa concepción antigua del agua destructora. También supera esa comprensión del agua purificadora de los pecados de los hombres representada en la ley. Ahora el agua representa el Espíritu. Por lo tanto, es un agua para dar vida a los hombres, pues el Espíritu de Dios solo vivifica a los seres humanos. En fin, cuando se nos quiere decir que el Espíritu de Dios es una fuerza que produce fecundidad, que produce vida, se simboliza el Espíritu con el agua. El agua es uno de los grandes símbolos del Espíritu, por eso Jesús usó este símbolo, pero lo resignificó, ya que él le da una connotación positiva, no destructora, pues se trata de un agua vivificante. Este simbolismo lo vemos, por ejemplo, cuando Jesús, en el contexto del pozo de Jacob, le habla a la samaritana diciéndole: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. En cambio, el que beba el agua que yo voy a darle, ese nunca más tendrá sed. Juan 4:13. Aquí esa agua representa el Espíritu Santo. Se trata de un espíritu que está constantemente comunicando vida a los seres humanos, brotando con fuerza como un manantial en su interior. Por eso Jesús dice: el agua que yo daré se convertirá dentro de él en un manantial que salta dando vida definitiva, vida eterna. Juan 4:14. Es una vida tan fuerte que es indestructible y es definitiva porque inaugura un nuevo y pleno modo de vivir que no se conforma con el agua del pozo de Jacob, sino que la supera. Según Jesús, el Espíritu sacia la sed del ser humano. Evidentemente, Jesús opone esta agua, el Espíritu Santo, a la antigua ley,
agua antigua, sabiduría simbolizada en el pozo de Jacob, de la cual se decía en el libro del Eclesiástico 24:21, los que me coman aún sentirán más hambre, los que me beban aún sentirán más sed. En cambio Jesús dice del Espíritu, el que beba de esta agua no tendrá nunca sed. La ley nunca satisface al ser humano, siempre lo deja insatisfecho. Esto es una oposición frontal a aquella mentalidad legalista. Con su afirmación muestra Jesús la insuficiencia del don hecho por Jacob, su pobreza. Ha dado un agua que nunca quita definitivamente la sed. Jesús da a entender entonces la excelencia de su don, el Espíritu. Él ofrece a todos su agua, según el texto de Isaías 55:1. Oíd sedientos todos, acudid por agua, también los que no tenéis dinero. Pero a diferencia de la otra, bastará beber una vez para que la sed se calme para siempre, porque el Espíritu quedará interiorizado en el hombre, en el ser humano. Pues solo un agua excelente y siempre disponible puede quitar la sed del ser humano. Esta es la que promete Jesús. El Espíritu que Él comunica se convierte en cada persona en un manantial que brota continuamente y que por tanto continuamente le da vida y fecundidad. Así el Espíritu ayuda a desarrollar a cada uno en su dimensión personal, pues el Espíritu es personalizante. La ley, en cambio, absolutizada como fin en sí misma, lo despersonaliza. El Espíritu es un manantial interno, no externo como el de Jacob. El hombre debe recibir vida en su raíz misma, dentro, en lo profundo de su ser, no por acomodarse a normas externas. Es un don permanente que hace nacer a una vida nueva y la mantiene, que abre el horizonte del reino de Dios. Su fuerza salta, es garantía de plenitud de vida. Por eso ha dicho Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vemos también que el agua, es decir, el Espíritu de Dios, que es vida, ya no mana del templo, sede de la institución religiosa, como lo decía por ejemplo Ezequiel 47:1. Para él el agua fluye desde el templo, desde la exterioridad y desde los muros de la institución religiosa. Con Jesús brota desde la interioridad de cada uno, pues la fuerza de su espíritu está constantemente comunicándose al interior de las personas, y esto vuelve a las personas capaces de acoger ese espíritu. Lógicamente, como cada uno tiene sus propias limitaciones personales, familiares, culturales, etc., cada uno responderá al dinamismo del espíritu de acuerdo a su propia humanidad, a su propia historia concreta. Finalmente, esta agua vivificante que simboliza el Espíritu la rociará Jesús a toda la humanidad cuando de su costado en la cruz salga como un rocío el Espíritu vivificante. Es para todos, puesto que comunica el Espíritu sin escatimar, Juan 3:34. Entonces el Espíritu fecundante y vivificante, simbolizado en el agua, manantial que salta dando vida, supera la concepción antigua del agua como factor de destrucción, como factor de muerte. Asimismo, al ser el Espíritu esa fuerza vivificante, ese aliento vital, ese manantial que no se agota, actúa por doquier, no solo en la cristiandad, sino en toda la creación, pues el Espíritu de Dios obra también, según el Evangelio de Juan 3:8, donde quiere. Y ningún estamento eclesial puede delimitar su actividad, ni mediante la doctrina, ni mediante la práctica, ni mediante la ley. Pues este espíritu no es el espíritu de la arbitrariedad, ni de la libertad aparente, sino de la verdadera libertad. A nosotros solo nos corresponde tomar conciencia de este torrente que ya está manando dentro de nosotros y con nuestra propia libertad dejar que fluya e influya en nuestra vida. Pues aunque fluye dentro de nosotros, nunca sustituye nuestra libertad.